Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hoy quiero agradecerles primeramente la bienvenida que me han dado con esta 10ª temporada, cómo me han mandado tantos mensajitos, me han dejado por aquí también en Spotify algunos comentarios donde mencionan que no solo que les da gusto que ya haya regresado, sino que les motiva y les alegra y como que tienen su shot de buena vibra cada mañana. Y les digo algo, esa no es mi intención, sinceramente no es mi intención. Algo que yo he aprendido con los años es que el lenguaje y la dialéctica son la base fundamental de nuestra reprogramación. Si uno realmente quiere tener un cambio, necesita empezar a poner atención en cómo habla, cómo se expresa y cómo esas palabras empiezan a crear la realidad. Yo siempre he mencionado que suelo ver el vaso medio lleno. Es verdad que al principio ni siquiera veía el vaso, mucho menos el agua y quién sabe a qué altura estaba. Pero el día de hoy mi vaso siempre está medio lleno, aún en los momentos más oscuros, porque ya es una forma de vida, ya es algo que tengo completamente integrado. El lenguaje que suelo utilizar es un lenguaje que abre posibilidades o es un lenguaje que a mí me ayuda a que mi cerebro entienda que aunque allá afuera todo se esté derrumbando, hay un diálogo interno lo suficientemente fuerte para poder expresarme con palabras que abran posibilidades a salir de ahí de donde estoy. En ocasiones, por supuesto, que me he sentido triste o que me he sentido frustrada, que me he sentido enojada, que he tenido mucho miedo, emociones con las que yo convivo, por supuesto, todo el tiempo y que afortunadamente las he aprendido a gestionar. Pues son emociones que también me han enseñado que en el lenguaje existe una alternativa quizá más ligera de salir de ahí o de transitarlo. Y miren que en el contenido que yo consumo suelo poner mucha atención precisamente en eso, en las palabras, que tanto se habla de dolor, que tanto se habla de drama, que tanto se habla del cómo no, que tanto se habla de yo te voy a ayudar a salir del hueco oscuro en el que estás. Es que eso es muy fuerte y eso lo único que está proyectándose es el lugar emocional donde está la persona que nos está guiando. Entonces miren cómo es importante observar el lenguaje que tiene una persona, la coherencia obviamente que existe con ese lenguaje, que ya les digo que si ese lenguaje es real, su reprogramación es real y su vida es real. Sin embargo, cuando nos ponemos a poner atención realmente en el contenido que estamos escuchando, con el que estamos nutriendo nuestra mente y de repente empieza a ver esta otra área que te estoy mencionando, podemos entender que quizá ahí estamos resonando. Y eso no es malo, simplemente es, oye, ¿por qué estoy yo resonando en esto? ¿Por qué será que yo prefiero que me digan cómo salir de deudas a que me digan cómo tener una vida en prosperidad? Miren, dentro de poco, si no es hoy, va a ser en estos días, yo voy a lanzar un workshop donde los voy a enseñar a producir $100,000 en 12 meses. Y eso puede parecer mucho, poco, me da igual. Lo único que a mí me interesa es que las personas que entren a ese workshop es para que empiecen a quitarse cualquier límite mental, porque no estoy hablando de $100,000 nada más, estoy hablando de 6 cifras, así que no importa en qué parte de los números estés, me interesa que le agregues un cero al sitio donde estás. A eso se va a encargar ese workshop. Y cuando estábamos haciendo todo el plan, el proyecto, el nombre, el cómo se iba a impartir este workshop, obviamente salieron muchas ideas como que vienes del drama y yo te voy a ayudar a salir a la luz. Y les dije, ¿saben qué? No. Porque aquí yo sobreentiendo que todos brillamos. Entonces, si todos brillamos, ¿cómo sería la vida todavía mejor? Y eso es una reprogramación del lenguaje, porque si yo a mí me estoy viendo en una posición donde tengo mi poder personal que me hace seguir creciendo, yo en ningún momento voy a atreverme a verte a ti más pequeño o pequeño o en una posición donde no se te abran las oportunidades. Así que sí, definitivamente si tú me estás escuchando y si tú estás resonando con esto que estoy diciendo, es una sacudida y es una, es una señal para que también
puedas reconocerte que estás en un modo donde lo que buscas es ir más allá. Hay mucha diferencia en te voy a ayudar a salir del hueco en el que estás a te voy a llevar a un sitio más elevado. Son dos frases donde tal vez mi intención puede ser la misma, pero mi lenguaje, uno se está viendo desde la escasez, te voy a sacar de aquí, que está muy mal, entre comillas, donde estás, y otro es entre la abundancia. De donde estás, me parece perfecto, vamos a estar mejor. Así que con esta reflexión quisiera pues quedarnos el día de hoy, porque la invitación obviamente es a hacer el ejercicio de observar el contenido que estamos escuchando, bajo qué palabras se están diciendo, bajo qué lenguaje se está utilizando, bajo qué dialéctica a nosotros nos puede estar abriendo o cerrando oportunidades, y a su vez hacer ese ejercicio con nosotros y ver en nuestro día a día cómo nos expresamos, pues particularmente del dinero, para acotar muchísimo más esta reprogramación. Pero cuando tú descubres o te descubres, te escuchas hablando del dinero y resulta que estás hablando pésimo, o estás hablando con miedo, o estás hablando con ira, o estás hablando desde una sensación que no es grata, que te hace que todo se sienta pesado, ahí pongamos atención, porque ahí no es. Gira completamente la conversación. No estés hablando para cómo voy a estar bien porque ahorita estoy mal, sino todo lo contrario, es cómo voy a estar mejor porque ya estoy bien. Y te vas a dar cuenta que vas a tener un gran cambio. Te vas a dar cuenta que tu lenguaje va a cambiar, tu dialéctica va a cambiar completamente, tu reprogramación se va a acelerar por 100, y al final de cuentas, ¿qué vas a lograr? Pues muy probablemente lo que me sucede a mí, que yo no quiero en ningún momento tener una alta motivación en este podcast, porque yo sé perfectamente bien que de la alta motivación difícilmente alguien crea riqueza sostenible en su vida. Crea riqueza sostenible en su vida cuando existen hábitos, conocimiento, disciplina y ganas de hacer las cosas. O sea, que realmente existe una estrategia, que no se queda nada más en un sueño. Así que, bueno, me encanta saber que se motivan, me encanta saber que están contentos, pero más allá, creo que esto solamente es una consecuencia de un lenguaje que yo suelo utilizar, que refuerza, por supuesto, todo lo que existe en mi interior, que me ha hecho reprogramarme y me ha hecho aparentemente estar como siempre positiva, cuando en realidad no hay nada más alejado de la realidad. No estoy siempre positiva. Al contrario, creo que soy capaz de ver la vida con bastante objetividad, o la mayor objetividad que puedo tener, pero mi vaso siempre está medio lleno. Por lo tanto, aún en las noches más oscuras que ha tenido mi alma, ha vuelto a salir el sol. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.